Bienvenido a través de la Biblia con Les Feldick por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick, y buenas tardes. Es un placer tener a todos aquí en el estudio. Y nuevamente queremos dar la bienvenida a nuestros oyentes de televisión. Queremos hacer con ustedes lo que hacemos con nuestra clase, y eso es animarles a que tomen su Biblia y sigan junto con estas referencias, porque lo que digo no significa nada, pero es solo cuando ves lo que dice la palabra de Dios. Ahora nos estamos acercando al final de nuestro segundo año de este programa, y como hicimos el año pasado, cuando nos acercamos al final del año, enfatizamos un mes de escritura de cartas. Ahora, cuando digo que nos escriban y queremos saber de ustedes, no estamos pidiendo dinero. No se disculpen y escriban y digan, bueno, no puedo permitir una ofrenda. Eso no es lo que estamos buscando. Solo queremos saber si están disfrutando del programa, de dónde vienen, cuán lejos estamos llegando. Así que durante los próximos 3 o 4 programas voy a anunciar cada vez que este es el mes de escritura de cartas. Queremos saber de todos ustedes en la audiencia de televisión. En segundo lugar, tenemos que tomar un momento y recordarles que nuestros primeros 12 programas ya están disponibles en forma de folleto y nuevamente pueden tenerlos sin ningún costo. Simplemente escríbanos o llámenos y estaremos más que felices de enviarles una copia o tantos como sientan que pueden usar. Ahora tenemos varios que los están utilizando en una situación de estudio con clases. Si necesitan más de uno, simplemente díganos cuántos necesitan. También recuerden, por supuesto, que todos los programas desde Génesis 1 hasta el presente están disponibles en cinta de video. Y nuevamente, solo pedimos que nos escriban o nos llamen, y mi pequeña esposa aquí estará más que feliz de atender sus pedidos. Muy bien, ahora volvamos y retomemos donde lo dejamos en nuestro último programa, que para los que estamos en el estudio, por supuesto, fue hace aproximadamente un mes, pero entremos en Josué capítulo 3 y recordarán que cerramos nuestro último programa con Rahab y cómo su pequeño acto de fe fue suficiente y que Dios reconoció esa fe. No sé cuántos pudieron captar esto, pero cerramos el programa con la genealogía de Cristo en Mateo capítulo 1, y justo al principio de la genealogía está Rahab, en la misma línea familiar del Mesías. Ahora, ¿quieren recordar que Rahab fue una de las 4 mujeres mencionadas en esa genealogía? Solo 4. Y siempre he dicho que cuando enseñemos Mateo, llegaremos a ello. Esas son las 4 mujeres que supongo que la mayoría de la gente diría, no las quiero en mi árbol genealógico, pero ahí están. Y explicaré eso con más detalle cuando lleguemos a Mateo, algún día. Así que ahora, si vienen a Josué capítulo 3, recuerden que Israel está entrando desde el lado este del río Jordán. Ahora de nuevo, creo que tal vez debería dibujar mi mapa improvisado. Creo que la gente puede apreciar eso incluso más que un mapa profesional regular. Para que podemos aclarar algunas cosas. Aquí está el mar de Galilea, por supuesto, y el río Jordán, y Jericó se encuentra justo en la punta norte del Mar Muerto. Y así Israel ha salido de la experiencia del desierto a través de Moab, y allí están en el lado este del Jordán, y el río, por supuesto, viene del norte, y es primavera. Así que el río está en etapa de inundación, probablemente solo 1 milla, 2, 3 millas de ancho, porque ordinariamente, ya sabes, el río Jordán no es tan grande. Los de nosotros en Oklahoma probablemente lo llamaríamos un arroyo. Es solo un pequeño río serpenteante, no tan ancho. Pero en época de inundación podría tener 1 milla, 2, incluso 3 millas de ancho. Ahora, esto es lo que Israel enfrenta. Se enfrenta al río Jordán en primavera, durante la época de inundación. Y justo al otro lado, a unas 5 millas del río, estará la ciudad de Jericó. Y por supuesto, todos conocen la historia de Josué y Jericó. Pero ahora aquí en el capítulo 3, quiero que vean cómo las cosas están cambiando un poco. Recuerden cuando salieron de Egipto, lo primero que apareció para guiar a los hijos de Israel fue la nube o la columna de fuego. ¿Recuerdan eso? Durante 40 años de sus viajes en el Sinaí,
La nube y la columna de fuego fueron evidentes. Era su fuerza guía, pero ahora cuando llegas aquí sucede algo diferente. No es la nube la que los guía hacia el río, sino que ahora es el arca de la alianza llevada por los sacerdotes. Está bien, entonces tomemos el relato en Josué capítulo 3, donde Josué se levantó temprano en la mañana y quitaron Chittim y llegaron al Jordán, él y todos los hijos de Israel. Ahora, nuevamente, voy a enfatizar para que no lo olviden, no estamos hablando de unos pocos miles, estamos hablando de unos pocos millones. Y no quiero que pierdan ese concepto de esta gran multitud de personas, además de todo su ganado, más un gran número de acompañantes que se llaman la multitud mixta en las Escrituras. Y en el versículo 2 sucedió que después de 3 días los oficiales pasaron por el campamento. Ahora, los 3 días siguen apareciendo, ¿verdad? Y cada vez que ves esos 3 días, hay una insinuación, por supuesto, de los 3 días que Cristo estuvo en la tumba. Versículo 3. Mandaron al pueblo diciendo, cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes, los levitas, llevándola, entonces dejen su lugar y vayan tras de ella. Ahora, esa va a ser la señal de su liderazgo, el arca del pacto. Ahora, recuerden de nuestro estudio del tabernáculo, por eso tuvimos que detenernos allí hace unas semanas. El arca del pacto, recuerden, era esa pequeña caja cubierta de oro en la que estaban las tablas de los 10 mandamientos, una muestra del maná, y la vara de Aarón que floreció. Por cierto, cuando hice esa pregunta por televisión pensé que recibiría 100 respuestas y solo obtuve una y no era correcta. Pero de todos modos, el arca del pacto contenía estas cosas, y luego sobre el arca del pacto, recuerden, estaba ¿qué? El propiciatorio, el lugar de la misericordia. Ahora, cuando todo estuvo completo y estaban listos para comenzar su adoración en el tabernáculo, la gloria Shekinah, esta nube, se posó justo sobre el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Y así es esta misma pieza de mobiliario ahora la que está significada por la misma presencia de Dios, la misma misericordia de Dios que va a guiar a los hijos de Israel. ¿Está bien? Regresen ahora al versículo 4. Él dice, sí, habrá un espacio entre ustedes y ellos de aproximadamente 2000 codos. Eso sería 3000 pies, eso sería más de media milla. Nunca debían acercarse, recuerden, al arca del pacto. No se acerquen a ella para que conozcan el camino por el cual deben ir, porque no han pasado por este camino antes. Y así, ahora que están listos para cruzar el Jordán, versículo 6, Josué dice a los sacerdotes, tomen el arca del pacto, pasen delante del pueblo, y tomaron el arca y fueron. Y luego, en el versículo 7, el Señor dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte, es decir, a Josué, quien ahora ha tomado el lugar de Moisés. Recuerda, te engrandeceré ante los ojos de todo Israel, para que sepan que yo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. En otras palabras, Dios va a demostrar a la nación de Israel que Josué es, de hecho, su hombre para guiarlos y ocupar toda el área de Canaán, que recuerda, todavía está habitada por los cananeos y las diversas tribus. Por supuesto, que Dios le dijo a Abraham que serían expulsadas para que su descendencia pudiera tener la tierra de Canaán. Y luego cuando lleguen al borde, en el versículo 8, cuando lleguen al borde del agua del Jordán, deben quedarse quietos. Y luego, al pisar, ¿qué sucedió? Bueno, el agua simplemente se acumuló de repente. Y al igual que hicieron en la experiencia del Mar Rojo, Israel puede cruzar el Jordán, aunque esté en etapa de inundación, sobre suelo seco. Ahora, creo que he enfatizado antes y constantemente recuerdo a mis clases que cuando tratas con Dios e Israel, lo sobrenatural es algo común. Nunca te sorprendas por ningún tipo de evento sobrenatural o milagroso cuando Dios trata con Israel.
Ahora, por supuesto, estamos viviendo en la era de la gracia. No estamos viviendo en el tiempo en que Dios trata con su pueblo de pacto, y Dios sigue siendo el mismo Dios soberano y todopoderoso. Sabemos que Dios aún puede hacer cualquier cosa que desee hacer, pero en esta era de gracia ha elegido no realizar lo sobrenatural. Y creo que la razón de esto es que nos ha dado su palabra. Y esto es todo lo que necesitamos. Tú y yo hoy no necesitamos una manifestación de lo milagroso para creer y confiar en lo que Dios ha dicho. Pero Israel, ves, incluso como dice Pablo en 1 Corintios, ¿qué requería el judío? Una señal. Era solo parte de su naturaleza. Tenían que ver constantemente la prueba misma de Dios. Y así, lo milagroso era algo común. Ahora solo piensa por un momento, mientras recorres la historia de Israel, sobre todos los eventos sobrenaturales que estaban sucediendo constantemente, ya fuera en la guerra o si estaba en el ámbito de su religión. Estoy pensando, por ejemplo, cuando el viejo Elías construyó ese altar en el Monte Carmelo. ¿Recuerdas eso? Y él iba a confrontar a todos los sacerdotes de los dioses de Baal, llenó las trincheras de agua, empapó los sacrificios con agua, y luego animó a los sacerdotes de Baal. Está bien, díganle a sus dioses que bajen ahora y quemen estos sacrificios. Bueno, no pudieron. Después de todo, los dioses paganos son impotentes cuando se trata de algo así. Ahora tienen un poder que por supuesto proviene del otro lado. Es un poder satánico, pero no tenían el poder para hacer lo que Elías los estaba desafiando a hacer. ¿Pero qué le pide Elías a su Dios que haga? Lo mismo. ¿Y qué pasó? Bueno, el fuego descendió, consumió el agua de las trincheras, quemó los sacrificios. ¿Qué fue? Fue milagroso. Fue lo sobrenatural. Pero sucedió, nunca dudes que sucedió, y así podríamos seguir. Cuando el viejo Sansón finalmente se puso entre los pilares principales de ese templo pagano, no fue Sansón quien lo derribó. Él era simplemente un pequeño vehículo que Dios usó. Dios hizo que ese templo se desmoronara. Una vez más, fue un evento sobrenatural y milagroso. Muy bien, ahora regresemos al texto. Sobrenaturalmente, milagrosamente, Dios simplemente detiene las aguas del río Jordán de fluir, se amontonan y Israel cruza sobre suelo seco. Ahora versículo 13, y sucederá que tan pronto como las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca, el Señor de toda la tierra, reposen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán serán cortadas de los que descienden de arriba, se quedarán en un montón. En otras palabras, el agua simplemente se va a amontonar. Y sucedió que cuando el pueblo se movió de sus tiendas para pasar el Jordán, que llevaban el arca, y se acercaban al Jordán, y los pies de los sacerdotes que la llevaban se sumergieron en el borde del agua. Ahora aquí está el relato escritural, porque el Jordán desborda todos sus bancos durante todo el tiempo de la cosecha. Ahora eso sería la cosecha de cebada, el primer cultivo a principios de la primavera, marzo, abril. Luego las aguas, versículo 16, que venían de arriba, se detuvieron y se elevaron. Y luego el versículo 17, simplemente estoy saltando aquí por falta de tiempo. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor permanecieron firmes sobre suelo seco en medio del Jordán. Así es como Dios contuvo completamente las aguas del río Jordán, incluso en época de inundación. Y cruzan de nuevo al salir de Egipto por tierra seca hasta que todos cruzaron. Ahora en el capítulo 4 se establece un memorial de 12 piedras, etc. Y vamos a saltar eso. Déjame que lo leas en tu tiempo libre. Y ahora me gustaría que vinieras hasta el capítulo 5. Capítulo 5. Y sucedió que en el versículo 1, cuando todos los reyes de los amorreos estaban al lado del Jordán hacia el oeste, en otras palabras, en esta área ahora entre el Jordán y el Mediterráneo, Canaán, ocupada por estas naciones paganas que oyeron que el Señor había secado las aguas del Jordán ante los hijos de Israel hasta que pasamos, sus corazones se derritieron. Ahora, eso es lo que llamas el temor de Dios, ¿no es así?
Tenían la prueba de que el Dios de Israel estaba vivo y bien y seguía realizando lo milagroso. Ahora habían oído sobre lo que sucedió 40 años antes, recuerda. Rahab recordó eso. Oh, hemos oído cómo Dios secó el mar rojo, hemos oído cómo su Dios los sacó de Egipto. Pero ves, ahora han estado lo suficientemente cerca. Probablemente tuvieron testigos presenciales de ver ese viejo río Jordán repentinamente represado por un poder invisible. Y así su corazón se derritió. Ahora, en todos los momentos, y lo digo con toda sinceridad, en todos los momentos para que Dios detuviera a la nación de Israel en seco. Ahora recuerda, acaban de cruzar el río Jordán. Ahora están en territorio enemigo. Están a solo 1 o 2 millas de la primera ciudad que tendrán que conquistar. Y lo primero, Dios los detiene. Y tienen un tremendo nacional derecho de circuncisión. Imagina, en la puerta del enemigo. Tienen una circuncisión nacional. ¿Por qué? Bueno, lo habían descuidado durante 40 años. Ahora, cuando llego a esto, siempre tengo que decirlo de esta manera. Cuando se trata de tratar con Dios, lo primero es lo primero. En otras palabras, en lo que a Dios respecta, era más importante que Israel cumpliera su relación de pacto con Jehová, que por supuesto se había exigido desde el primer día a Abraham, que era esta circuncisión. Lo primero es lo primero, incluso en la puerta de un enemigo mortal, la ciudad de Jericó. Dios, literalmente, coloca a la nación de Israel en una posición inútil. Ahora pensamos que eso es una tontería, ¿no? Pensar que incapacitaría a toda la nación en las puertas del enemigo, pero eso es lo que hace. Lo primero es lo primero. Y así pasaron por todo este rito de circuncisión, para prepararlos espiritualmente para las batallas físicas que se avecinaban, porque después de todo era una relación de pacto que tenía que consumarse. Ahora bien, cuando terminaron de circuncidar, versículo 8, y sucedió que cuando habían circuncidado a toda la gente, permanecieron en sus lugares, es decir, donde quiera que vivieran, en tiendas o cobertizos o lo que fuera, hasta que estuvieran completos, hasta que todos estuvieran sanos. Y el Señor dijo a Josué: este día he quitado de sobre ustedes la deshonra de Egipto. Por lo tanto, el nombre del lugar se llama Gilgal, o un rodar, Gilgal hasta el día de hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua el día 14 del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Ahora anota esto. Esta Pascua, aquí mismo, es exactamente 40 años desde la Pascua. Celebraron esa noche en Egipto. Estaba enseñando en una de mis clases anoche sobre la profecía. Muchas personas no tienen la verdadera y real definición de profecía. Ellos piensan que cualquier cosa que hable de algo en el futuro es profética. Bueno, tal vez lo sea, pero cuando se trata de la profecía bíblica del Antiguo Testamento, siempre recuerda que no solo Dios predice algo, sino que lo coloca en un marco temporal. Y el tiempo de Dios es tan exacto que cuando dice que algo va a suceder proféticamente en tal o cual momento en el futuro, ya sea 40 años, 70 años, 500 años o incluso 1000 años o más, puedes apostar todo va a suceder exactamente como Dios dijo. Ahora, esa es la verdadera profecía. Y esto siempre está asociado únicamente con la nación de Israel. Ahora, todavía estamos aquí hoy. Los coreanos están sentados en las cumbres de las montañas, me dicen, esperando que el Señor venga este día. Y ya han vendido sus casas y sus tierras y han dicho que hoy es el día en que el Señor vendrá. Bueno, no son los primeros, otros lo han hecho antes que ellos y puede haber otros, pero aquí es donde están muy equivocados.
La profecía exige establecer fechas en su mayor parte, pero mira, no hay profecía dada a la iglesia, y por esa razón la iglesia no sabe cuándo vendrá el Señor por ella. Porque si se pudiera establecer una fecha, entonces estarías poniendo a la iglesia bajo la profecía, y no puedes hacer eso. No más de lo que puedes poner a la iglesia bajo la ley. No puedes poner a la iglesia bajo la profecía, porque las dos absolutamente no se mezclarán. Así que siempre recuerda eso. No hay ninguna fecha o tiempo designado para la iglesia, y en consecuencia no hay profecía como tal dada a la iglesia. Eso es lo que nos aísla y nos separa de todo el programa judío. Está bien, ahora quiero hacer un par de referencias bíblicas rápidas aquí. Ahora Israel, a medida que han pasado por eso, esa agua sobre esa tierra seca, en lugar de la experiencia del agua, así como lo fue al salir de Egipto, nuevamente es una imagen de nuestro paso por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Todo esto, recuerda, es una imagen para nosotros. Todo lo que intentamos enseñar del Antiguo Testamento tiene una doctrina del Nuevo Testamento simbólicamente adjunta a ello. Ahora bien, antes de ir al Nuevo Testamento, quiero leer el siguiente versículo. Después de que han terminado de circuncidar, han cruzado el río Jordán, han celebrado la Pascua, y ahora en el versículo 11, y comieron del viejo maíz de la tierra, que es la tierra de Canaán. Al día siguiente de la Pascua, el viejo grano que probablemente había sido almacenado en los graneros de los cananeos, Israel ahora participa de eso en lugar de, ahora piensa un minuto, que han estado comiendo durante 40 años maná, maná, y ahora el maná se detiene. Esa es parte de su elemental, sus comienzos. Esa era parte de su debilidad, podrías decir, pero ahora que han cruzado, han pasado por el río Jordán, han pasado por la circuncisión, han pasado por la Pascua, y ahora comen del viejo maíz de Canaán. ¿Cuál es la lección? Ahora tenemos que ir a lo nuevo. Voltea conmigo a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. Ahora nuevamente siempre tenemos que recordar que para entrar en el área donde tú y yo vivimos hoy, esta noche, en esta era de gracia, hay solo una sección de tu Biblia que nos da todas las instrucciones para ello. Y esa, por supuesto, es Romanos a Hebreos, los escritos de Pablo. Ahora mira lo que Pablo dice al escribir a los Corintios, básicamente una congregación gentil. Así que podría estar escribiendo a ti y a mí esta noche, comenzando con el capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, porque así juzgamos, que si uno murió por todos, entonces todos estaban muertos, y que murió por todos, para que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, ese es el evangelio de Pablo, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Ahora, versículo 16, vaya, uso esto una y otra vez en mis clases y nunca me canso de enseñarlo y no creo que la gente se canse de escucharlo. Por lo tanto, y siempre que veas un por lo tanto o un por eso, reflexiona sobre lo que acaba de precederlo. Bueno, Cristo murió por todos y resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, de aquí en adelante, ¿qué significa eso? Bueno, a partir de este momento, no está retrocediendo 40 años, 100 años. Está tomando desde su tiempo en adelante, de aquí en adelante. No conocemos a nadie según la carne. Sí, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora, de aquí en adelante, no lo conocemos más. Ahora, recuerda lo que acabo de decir sobre el maná. Se alimentaron de maná como resultado de su debilidad. No había nada más que pudieran hacer que esperar en Dios. Fue el comienzo muy simple de la nación. Pero ahora que han cruzado el Jordán y están listos para ocupar la tierra, Dios dice, no más maná.
Vas a dejar el maná y tendrás que comer ¿de qué? Del grano de la tierra. ¿Ves? Ahora, ¿ves lo que Pablo está diciendo? Él dijo, conocí a Cristo en la carne y lo hizo, aunque no hay registro de que los dos se hayan encontrado cara a cara. Pero Pablo de Tarso vivió contemporáneo a Cristo. Creo que tenían básicamente la misma edad y así había oído y probablemente había sido testigo de todo lo que Jesús había hecho por toda la tierra de Israel. Pero mira, Pablo nunca se preocupa por el ministerio terrenal de Cristo. Pablo solo se preocupa por Cristo después de su resurrección. El poder de la resurrección es todo lo que Pablo conoce. Y así dice, sí, conocimos a Cristo en la carne, pero de ahora en adelante, desde su resurrección, lo conocemos como tal. No más, eso tiene que quedar atrás. Ahora déjame mostrarte otro. Ve a 2 Corintios, creo que está en el mismo libro. Capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13 y baja al versículo 4. Porque aunque fue crucificado por debilidad, eso nos sorprende, ¿no? ¿A qué se refiere? Bueno, su ministerio terrenal de nuevo, a pesar de que realizó un milagro y todo lo demás. ¿Qué tipo de hombre era él? Manso, humilde, montando en el potro o el potrillo de un asno. No tenía un lugar donde reclinar su cabeza, ni siquiera una almohada. Dijo, las zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero él no tenía ninguno de esos. Así que él estaba básicamente en un ministerio de humillación y, como dice Pablo aquí, un tiempo de debilidad, y aunque fue crucificado por debilidad, aún vive. ¿De qué estamos hablando? Resurrección. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Ahora, ¿lo ves? Tiene que haber, incluso para nosotros, una circuncisión. Ahora, tomemos eso rápidamente. Sigue girando a la derecha. Y de nuevo, ese viejo reloj se me va a escapar. Solo seguro del mundo. Colosenses, capítulo 2, baja al versículo 11. Colosenses 2, versículo 11. Ahora de nuevo, Él está escribiendo a nosotros los gentiles y dice, en quien también, es decir, en la deidad, versículos 9 y 10, en quien también ustedes son, circuncidados con la circuncisión hecha sin manos. Ahora, cuando algo se hace sin manos, ¿quién lo está realizando? Dios lo es el mismo poder de Dios el que está realizando una circuncisión hecha sin manos al despojar el cuerpo de los pecados de la carne por la circuncisión de Cristo. ¿Qué tiene que ser cortado en nuestra salvación? El viejo Adán. Esa es la circuncisión espiritual. Cuando el viejo Adán es cortado, es superfluo, no tiene utilidad. Y como resultado de eso, por supuesto, es nuestra entrada en el cuerpo de Cristo. Ya, no entramos en un banquete de maná, sino que nos estamos deleitando con el viejo maíz de la tierra. Ahora, no tengo tiempo. También quería llevarte a Hebreos capítulo 5, donde Pablo dice, deja el biberón y es leche. Y por el amor de Dios, ¿a qué dieta? Carne. ¿Ves? Solía decirles a mis pequeños alumnos de la escuela dominical hace años, cuando entras a mi clase, tiras el biberón, vamos a empezar a alimentarte con bistec y verduras. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldig. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbanos a Les Feldig Ministries, 30706, West Lona Valley Road, Quinta, Oklahoma, 74552. O llame al 1-800-369-7856. Recuerde, todos los programas están disponibles en forma impresa, en casete de audio y en video. Asegúrese de sintonizar la próxima vez A Través de la Biblia con Les Feldig.